Trabajo final, propiedades y contaminación del suelo, presentado por Nubia Esperanza Ibarra Peñaranda, tutor Óscar Eduardo San Clemente. Diagnóstico del problema. Los suelos de la región de la Orinoquía. En esta región se presentan los suelos más viejos del país y predomina el ecosistema de sabana tropical que se caracteriza por presentar dos estaciones climáticas en el año muy definidas, una seca y una húmeda. Su vegetación es menos abundante que en la selva. El río Meta la divide en la altillanura y la Orinoquía inundable. Los suelos de la altillanura son los más viejos y los de la Orinoquía inundable se han desarrollado influenciados por la humedad y son menos evolucionados. Por lo anterior tienen acidez alta y suelos de baja fertilidad. Los principales usos del suelo de la región de la Orinoquía son ganadería, extracción de petróleo, explotación agrícola. También existen suelos de conservación en los parques nacionales naturales del Macarena y el Tuparro. En la imagen 2 podemos ver imágenes características de suelos del Bichada, los cuales corresponden a suelos llamados oxisoles, los cuales tienen un alto nivel de ferralización, presentándose un horizonte A ócrico, claro y delgado, y un horizonte B óxico con alto desarrollo. Según el porcentaje de cada uno de los materiales que hacen parte de la granulometría del suelo, que corresponden a un 10% de arena, un 45% de limo y un 45% de arcilla, tenemos que es un suelo franco-limoso arcilloso. Posee una textura moderadamente fina según el cuadro 1. Por otra parte, también se afirma que solo el 8.3% de los suelos son aptos para la agricultura comercial y que utilizando tecnologías avanzadas como obras de riego, drenaje, infraestructura vial, prácticas de fertilización y encalado, se podría adecuar hasta un 26% de las tierras para la agricultura. En el cuadro 1 podemos ver la clasificación de los suelos según su textura, es decir, su contenido de arena, de limo y de arcilla. El suelo del Bichada posee un pH de 4.8, el cual es fuertemente ácido, posee un color rojo amarillento, en húmedo, bloques subangulares, fino, débil, friable, tiene una reacción fuertemente ácida, las raíces de las plantas son finas y medias y tiene un bajo contenido de materia orgánica, la permeabilidad es moderada. Los suelos ácidos contienen una cantidad considerable de cationes de hidrógeno. La acidificación de estos suelos puede ser debida a causas naturales como es el material original o parental, que es pobre en cationes básicos, o también por el lavado de calcio en regiones de clima lluvioso. O también puede ser por causas antrópicas como la incorporación de residuos o fertilizantes ácidos o a través de la lluvia ácida. Formulación de hipótesis. La dispersidad o movilidad de un contaminante varía de acuerdo con el tamaño del grano, estableciendo una relación directamente proporcional, es decir, si el tamaño del grano aumenta, aumenta el nivel de dispersidad de un contaminante, es decir, que para suelos arenosos la dispersidad es mayor que en un suelo limoso o arcilloso. Esto se puede inferir fácilmente ya que en los suelos con textura arenosa el porcentaje de poros y el tamaño de estos es mayor que la de un suelo arcilloso. Esto permite que los contaminantes pasen fácilmente a través de sus diferentes capas y lleguen a afectar acuíferos subterráneos. Por el contrario, los suelos arcillosos son más resistentes a derrames, ya que su baja porosidad los hace impermeables y también por sus materiales agregados que atrapan los contaminantes en la superficie del suelo, evitando que se dispersen a capas más profundas. En la imagen 4 podemos ver un ejemplo típico de derrame de petróleo en suelos. Otra característica importante al valorar la movilidad o la dispersidad de un contaminante en el suelo es la densidad del contaminante. Los compuestos más densos que el agua pasan al subsuelo haciendo parte de la fase gaseosa de este y pueden movilizarse con el agua subterránea,
Aquellos menos densos que el agua son hidrofóbicos y en algunos estudios se ha demostrado que son inmóviles. Ante un derrame de estos compuestos, los más densos pueden desplazarse hasta capas más profundas, en tanto que los menos densos pueden moverse con las aguas subterráneas. En ambos casos, los compuestos deben vencer la altura crítica del medio saturado del contaminante. La dinámica del agua subterránea favorece el desplazamiento de estos contaminantes y la extensión de áreas que pueden afectar otros receptores. En resumen, el nivel de movilidad en contaminante depende de varios factores, entre los que podemos encontrar la textura, la estructura del suelo, la densidad y la solubilidad del contaminante, el nivel freático, la tipología del suelo, la inclinación y la pendiente. También tenemos la vulnerabilidad, el poder de amortiguación, la carga crítica y la biodisponibilidad en que se encuentra el contaminante. Entre algunas propuestas de solución al problema tenemos las técnicas del Land-Farming, que puede ser muy exitosa si se combina con procesos de bioremediación como son la bioaumentación y la bioestimulación de la población microbiana autóctona de la región, además de fortalecer a través de procesos de agregado de poblaciones microbianas de alóctonos. Algunas características o parámetros que se deben tener en cuenta para la aplicación del Land-Farming son los parámetros edáficos, las características físico-químicas del suelo, entre las cuales encontramos la textura, la estructura, el pH, la temperatura, la porosidad, la velocidad de percolación, la capacidad de retención de agua, la infiltración, el contenido de oxígeno, el contenido de macro y micronutrientes y la humedad. En la imagen 4 podemos ver un proceso básico de la técnica Land-Farming, donde tenemos un suelo contaminado que es arado para permitir la aireación del suelo, para producir bioestimulación y bioaumentación de la población nativa. Tenemos un sistema de recolección de lixiviados y un monitoreo de las aguas superficiales. Cuando hablamos de bioestimulación y bioaumentación, las cuales son técnicas de bioremediación, implican la circulación de oxígeno a través del suelo contaminado para mejorar la biodegradación de contaminantes orgánicos e inmovilizar los contaminantes inorgánicos. En muchos casos se requiere la utilización de ambos métodos. También en ocasiones se utiliza la bioestimulación a través de la adición de nutrientes como nitrógeno y fósforo para estimular la degradación de los contaminantes a través de la flora nativa. Entre las conclusiones tenemos que los suelos arcillosos son menos porosos, por lo tanto son impermeables, tienen sistemas de drenaje deficiente, pero cuando se colmatan se vuelven pesados. Su proceso de secado es más lento, es decir, tienen mayor resistencia a la pérdida de humedad que los suelos arenosos y limosos. Es esta misma característica que hace que los suelos arcillosos presenten mayor resistencia a la contaminación por hidrocarburos que los suelos arenosos, ya que estos primeros tienen una granulometría más pequeña, por lo tanto son impermeables y limitan la dispersividad de los contaminantes a capas más profundas. También podemos inferir que las tierras aptas para el cultivo en la región del Bichada son muy escasas, ya que la mayoría corresponden a suelos óxicos que poseen bajos contenidos de materia orgánica, y también es importante resaltar los problemas de contaminación causados por los continuos derrames de petróleo. Entre las recomendaciones podemos resaltar que en Colombia las tierras aptas para el cultivo son muy escasas, y si a esto le sumamos los problemas de contaminación por procesos de erosión y desertización, el problema es aún mayor. También podemos citar que muchas de las malas prácticas que actualmente se utilizan son causantes de estos problemas, como es la utilización de monocultivos, la compactación de suelos
por la utilización de maquinaria pesada y la sobreutilización de agroquímicos. Entonces, por lo tanto, es importante resaltar las técnicas utilizadas por nuestros ancestros, que eran sencillas y eran amigables con el medio ambiente, como era la labranza mínima, la siembra directa, las cercas vivas, la rotación de cultivos, permitir el descanso de la tierra después de una cosecha, utilización de abonos verdes, control biológico de plagas, utilización de compost, no sembrar perpendicularmente a la pendiente del terreno, hacer una adecuada distribución de tierra, dejando terrenos dedicados solo a la conservación de bosque primario y de fauna silvestre. Muchísimas gracias por su atención.